Bueno, Dios los bendiga grandemente donde quiera que estén viendo, donde quiera que estén escuchando, la hora, día, etcétera. Bueno, estamos terminando ya esta parte de la iglesia primitiva con los viajes del apóstol Pablo y mostrando cómo el reino de las tinieblas persigue al reino de Dios, que es la iglesia, la nueva iglesia que ha nacido el día de Pentecostés. Le recuerdo que la iglesia dentro del canon del Nuevo Testamento no tiene un nombre de razón social, no tiene un nombre de razón social, no. Eso apareció muchos siglos después, que cada uno le colocó un nombre de X, Y o Z, no. La iglesia se conoce en el Nuevo Testamento como la iglesia del Señor, nada más, así nomás, sin arandelas, la iglesia del Señor, a la cual usted y yo debemos pertenecer, que nos podemos congregar en una iglesia X, Y, Z, o en fin, nos congregamos porque somos miembros de una comunidad cristiana, hacemos parte allí, de pronto participamos, pero no somos de esa iglesia local, ni con razón denominacional. Somos de la iglesia del cielo, de la iglesia de Cristo, de la iglesia primitiva, de la iglesia del Señor, como narra la palabra del Señor. Luego Pablo, después de estar allí en Atenas, pasó también a otras ciudades por donde iba predicando la palabra. Y luego llega a un lugar, a Corinto llega Pablo y allí Dios le da una palabra. Pablo a veces se desanimaba también porque le daban palo, le encarcelaban, le azotaban, en fin, pero él seguía predicando la palabra del Señor. Entonces dice la palabra en Hechos 18, 9 y 10, una palabra muy bonita para alguien que la puede recibir en el día de hoy en cualquier parte si estás desanimado. Y la palabra dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esa era la ciudad allí de Corinto. De esto se detuvo 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Fue una de las partes donde más se demoró Pablo predicando. Y por supuesto la iglesia de Corinto llegó a ser una de las iglesias más grandes de la época, algunos dicen, por la historia, que llegó a tener más de 60.000 miembros. Es algo, un número supremamente grande para aquel tiempo, pero que era una iglesia grande, era una iglesia grande. Entonces dice la palabra que Galión, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, siendo Galión procónsul de Acaya, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley, ¿sí? Contra estar ignorantes. Y al comenzar Pablo a hablar al Galión, dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Vemos como siempre están insistiendo, están oponiéndose a la predicación de la palabra, como lo es hasta el día de hoy. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. O sea, no se dejó provocar el gobernante de aquella ciudad. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con ellos. Siempre él primeramente hablaba con los judíos para mostrarles que habían crucificado al Mesías, al Salvador del mundo, y entonces algunos de los judíos se convertían. Luego se iba a los gentiles, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Entonces vemos que Pablo también funda una iglesia en Éfeso, regresa a Antioquía nuevamente y comienza su tercer viaje misionero, visitando las iglesias, confirmando a los hermanos. Aquí ya va terminando el recorrido de Pablo, de su ministerio como fundador de iglesias y como su tercer viaje misionero. Aquí en el verso 22 comienza su tercer viaje misionero. Y Pablo, gran predicador de aquel tiempo, llevó la palabra a muchos lugares, al mundo no conocido,
Se dice por historia que Pablo predicó en los tres continentes que existían en aquel entonces, que era Asia, África y Europa. Solamente habían tres continentes en esa época y Pablo predicó en todos los tres continentes, sin aviones, sin trenes, sin muchos medios de transporte. Él fue y predicó la palabra, porque así fue la orden del Señor de predicar la palabra por todo el mundo. El que creyera y fuera bautizado sería salvo, el que no sería condenado. Pero siempre iba un grupo detrás de él, haciendo de la guerra, buscando de la caída, haciéndolo quedar mal. Y ese grupo eran seres humanos común y corrientes, sino que eran usados por el reino de las tinieblas. Recuerde que el reino de las tinieblas usa a las personas para ir en contra de las cosas de Dios. Siempre el reino de las tinieblas usa a los seres humanos. Él no se enfrenta directamente porque no puede hacerlo, no tiene esa potestad, pero utiliza a seres humanos para que le hagan la vida cuadritos a cualquiera. Así Pablo está terminando aquí ya los viajes misioneros. Vamos a ver otro video para terminar esta parte y de pronto entremos a otro tema diferente. Dios les bendiga ricamente.